Hola a todos. Hoy vamos a analizar Bitcoin de nuevo y por el momento todo va según lo planeado. Este plan fue anunciado en el análisis anterior y consistía en un crecimiento hacia la zona de $66,000. En este momento Bitcoin se está negociando a 66,600 y hoy vamos a averiguar qué esperar a continuación. Pero antes de pasar al gráfico hablaremos de algunos acontecimientos fundamentales. El principal factor al que ahora se atribuye el crecimiento de Bitcoin es, sin duda, el acuerdo o entendimiento entre Estados Unidos e Irán, es decir, la geopolítica. Para los mercados tradicionales, otro mensaje tranquilizador de Trump activó de inmediato el modo de apetito por el riesgo. El petróleo bajó, el mercado bursátil rebotó desde el mínimo de la semana pasada, y tanto la rentabilidad como las expectativas sobre las tasas también empezaron a transformarse respecto a los valores anteriores. Esto también es importante para Bitcoin porque ahora no se negocia como un activo aislado, sino como parte del apetito general por el riesgo. Cuando los mercados temen a la guerra, al petróleo caro, a la inflación y a una política estricta de la Reserva Federal, a Bitcoin le resulta muy difícil. Cuando esa tensión disminuye, los compradores empiezan a regresar incluso al mercado de criptomonedas. Cabe destacar un punto muy importante. Incluso antes del acuerdo entre Irán y Estados Unidos del que se supo la pasada noche, hice un análisis en YouTube donde señalaba el crecimiento de Bitcoin hacia la zona de $66,000. Al final, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero lo interesante es que yo no sabía absolutamente nada sobre esos acuerdos y nadie lo sabía. Esto, una vez más, indica el hecho de que el mercado no se mueve por las noticias, sino por el panorama técnico en el gráfico. Es decir, el mercado ya estaba preparado para este crecimiento y Trump, con su noticia sobre el acuerdo con Irán, en realidad actuó como catalizador. No creó este movimiento desde cero, sino que más bien inició su comienzo y le dio una dinámica adicional a ese movimiento. Y si volvemos a los factores fundamentales, también hay que mencionar los ETF de Bitcoin. Después de varias semanas de presión y salidas de los ETF al contado, finalmente vimos una señal positiva. El viernes los fondos registraron una entrada de aproximadamente $86 millones. Por supuesto, no es una suma gigantesca en comparación con las salidas anteriores, pero psicológicamente es importante porque en las últimas semanas la lógica del mercado era más o menos la siguiente. Los institucionales retiran dinero, la demanda se debilita y por lo tanto no hay que esperar nada bueno. Ahora la situación no es que haya cambiado radicalmente, pero sí se ha vuelto algo más suave. No está completamente rota, pero la entrada de unos miserables $86 millones solo podemos considerarla como el primer intento de estabilización. Vale la pena mencionar por separado al sistema de la Reserva Federal. Esta semana esperamos la reunión de la Reserva Federal. Tendrá lugar el 16 y 17 de junio y todos nosotros, es decir, los traders e inversores, lo estamos esperando porque precisamente en esos días se tomará la decisión sobre la tasa de interés. Lo más probable es que la tasa en sí se mantenga sin cambios. Por eso, la decisión sobre la tasa en sí no es tan importante, ya que en principio es predecible. Es mucho más importante cuál será la retórica y cuáles serán las explicaciones respecto a esta decisión. Es decir, si la Reserva Federal da a entender que los riesgos inflacionarios siguen siendo altos y que un aumento de la tasa es un evento bastante probable y la Fed está considerando ese escenario, entonces esto puede enfriar muy rápidamente cualquier apetito por el riesgo. Si en cambio la Reserva Federal muestra que un aumento de la tasa no está en sus planes cercanos e incluso ni se está considerando, entonces el Bitcoin tendrá una oportunidad adicional de consolidarse por encima de los niveles actuales. Pero todo esto lo estamos diciendo exclusivamente sobre los factores fundamentales del mercado. Ahora pasemos al gráfico y hagamos un análisis técnico, que en realidad es mucho más importante que cualquier noticia en los medios de comunicación. Y antes de que pasemos directamente al análisis, les recuerdo que tanto el análisis como el trading, al menos el mío, los realizo en la plataforma QuantFury. Aquí no pagan absolutamente ninguna comisión y pueden operar no solo con criptomonedas, sino también con acciones del mercado bursátil, índices bursátiles, muchos otros índices, fondos ETF y materias primas. Y todo esto sin comisiones. Y todo esto a precios spot. Estas son las velas mensuales de Bitcoin, y fue precisamente este gráfico el que analicé ayer en mi canal de Telegram. Veo dos escenarios potenciales de crecimiento. ¿Por qué potenciales? Porque Bitcoin rompió a la baja.
esta línea blanca del canal alcista global, lo que significa que formalmente ahora está en una tendencia bajista. Además, vimos 5 meses de caída continua que finalmente, hasta el momento, se ha detenido. Ahora voy a eliminar toda la marcación en la media móvil de 50 meses. Y ya hemos roto esa media móvil. Esto significa que existen riesgos de una caída más profunda hacia la zona de los 40,000, donde pasa la media móvil de 100 meses. Voy a volver a poner la marcación y ahora dos escenarios de crecimiento. El primer escenario es el azul. En mi opinión es menos probable, pero aún así existe. Este es el escenario de prueba de esta línea de tendencia alcista y luego con una caída posterior hacia la media móvil de 100 meses. El segundo escenario es el amarillo. Es la prueba de los máximos de junio, donde están los stops de los vendedores. Y si después de esto el precio sigue bajando, de nuevo, el objetivo son los $40,000. Pero si el crecimiento absorbe la vela de febrero que estableció el mínimo del año 26 en $60,000 y en junio se actualizó a $59,130, entonces en ese caso se activa este escenario. El azul, con un crecimiento hacia la zona de 110 a 115,000. Pero por ahora, mirando el gráfico, vemos que la vela de mayo, tras superar los máximos de febrero, cerró con un cuerpo rojo, y esto indica que los vendedores fueron más fuertes, y la vela de junio, aquí y ahora, en este momento, está absorbiendo la vela verde de abril. Si junio cierra así, con una enorme probabilidad seguiremos bajando. Tampoco entrando en detalles y pormenores, quiero decir lo siguiente. Según mi análisis del mercado bursátil, concretamente en el índice S&P 500 hay, digamos, una perspectiva de crecimiento en un plazo de 2 a 4 semanas, incluyendo la actual. Hoy es lunes 15 de junio y después de esto espero lo siguiente del mercado bursátil. O bien un giro global a la baja o al menos alguna corrección profunda. Y por profunda no hablo del 10%, sino de al menos un 15 o 20%. Partiendo de esto, mientras el mercado bursátil siga creciendo y como ya dije, creo que aún se moverá al alza durante 2 a 4 semanas, entonces Bitcoin tiene una ventana de oportunidad y eso significa que el Bitcoin puede ir aún más arriba. Y para entender cuáles son las perspectivas de crecimiento de Bitcoin, vamos a cambiar a las velas semanales. En las velas semanales no es necesario hacer planes complicados. Vemos que el cierre de la antepenúltima semana fue el más bajo desde aproximadamente septiembre u octubre de 2024. Y esto habla a favor de una continuación de la caída, por ejemplo, hacia la media móvil de 300 semanas en la zona de los $55,000, pero no está prohibido que el Bitcoin suba, en primer lugar, hacia la mitad de esta vela. Esos son $68,000 y estamos cerca de ese valor. Y en segundo lugar, tampoco está prohibido que suba incluso hasta la base de la vela, de esta gran caída desde el 1 de junio, es decir, hacia la zona de los $74,000. Y en realidad, aquí es donde estará el punto de toma de decisión. Si el Bitcoin logra absorber esta vela, no necesariamente con una sola vela, sino con varias, entonces se abrirá el camino hacia arriba. En primer lugar, hacia esta zona de los 82,000 y en segundo lugar, para probar las medias móviles, la de 100 semanas, que es la roja, y la de 50 semanas, que es la verde, en 80, digamos $8,000, pero también $90,000, aunque para cuando lleguemos a estos niveles de 82,000, si es que llegamos, en este caso ya han pasado 50 semanas, tal vez deberíamos bajar por aquí, podemos probarlo y bajar aún más. Pero por ahora solo estamos hablando de una cosa. Esto supone un aumento de 68,000 o la base de la vela Big Red es de 74,000. Todo hasta que sea absorbido formalmente en las velas semanales, Bitcoin continúa mirando hacia abajo. No te dejes seducir. Trump, su acuerdo con Irán, las palabras de Trump, sus acuerdos, cambian mucho más a menudo que la dirección del viento en campo abierto. Ahora pasemos a las velas diarias y con esto terminaremos nuestro análisis. Solo les recuerdo que lo estamos haciendo en la plataforma QuantFury, donde puedes operar sin comisiones, bueno, con varios miles de instrumentos financieros. No puedo decir exactamente cuántos son, pero realmente son miles. Acciones, criptomonedas, fondos ETF, materias primas, índices y mucho más. El mercado Forex en particular. En las velas diarias vemos una imagen bastante interesante.
He eliminado toda la marcación anterior que teníamos en los análisis pasados. Vamos a empezar desde cero. Bueno, en primer lugar teníamos un cierre bastante importante. Aquí mismo, cuando fuimos hacia los $60,000, voy a quitarlo de las velas mensuales. Voy a hacer la marcación de nuevo. Eso fue $62,909. Ven que bajamos por debajo de ese nivel, pero ahora nos hemos consolidado por encima de él. Eso es positivo. Este aspecto positivo se extiende hasta el nivel de esta vela verde porque era el límite superior del rango lateral. Por un momento, aquí la rompimos, la probamos desde arriba y seguimos subiendo. En consecuencia, ahora el nivel de $70,500 actúa como un imán formal desde el punto de vista de las velas diarias. ¿Qué otro aspecto positivo observamos? Aquí hubo una gran vela de caída. El 5 de junio, eso fue el viernes antepasado, no de la semana pasada, sino de la semana anterior a esa. Esa vela fue absorbida el 13 de junio. Bueno, eso fue el sábado. El domingo el crecimiento continuó y ahora el lunes sigue avanzando. En consecuencia, el objetivo de este crecimiento era la base de esta vela del 3 de junio. Hemos llegado a ella. Y el siguiente objetivo técnico es la base de esta vela del 2 de junio. Esos son aproximadamente $71,500. Bueno, y justo acabamos de hablar sobre las velas semanales que $72,000 es aceptable y eso no rompe la tendencia bajista. Por eso aquí y ahora yo no consideraría ninguna posición corta en Bitcoin. Si quieren comprar con el objetivo de $75,000 a $72,000, entonces es mejor que esperen una corrección. ¿A dónde podría llegar esa corrección? Ahora me resulta difícil decirlo, pero por ejemplo, hasta la base de la vela de hoy, $65,700, o tal vez incluso hacia la mitad de la vela de ayer, porque aquí hay una gran zona sin negociar, que es la zona de los $65,000. Debes entender una cosa muy importante. Saltar a un cohete que ya ha despegado y se ha elevado bastante alto. Bueno, eso es arriesgado, sí. Es decir, sí, las posibilidades de crecimiento para el Bitcoin son bastante altas aquí y ahora. No hablaría de ninguna venta, pero hay que comprar al menos en las correcciones. Pero si tienes prisa, bueno, compra ahora, como se dice, que Dios te ayude. Con esto concluimos nuestro análisis. Les recuerdo que lo hicimos en la plataforma Quant Fury, comisiones cero, esa es mi recomendación. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios. Hasta la próxima, adiós.